Hola, ¿qué tal amigos de la República? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Reforma Política, un programa extraordinario, un programa especial de RTV en el cual vamos a hacer distintas cosas. Vamos a mencionar de qué van las reformas políticas. Estamos a puertas del próximo Congreso de la República. Recordemos que las reformas es un tema importantísimo tanto en campaña como lo será en el próximo desarrollo de los próximos proyectos de ley, lo que quieran hacer en el nuevo Congreso. Antes de empezar, antes de presentar a nuestros invitados, también tengo que agradecer al auspiciador que hace posible este programa. Cansado de ir parado y apretado en el bus, el taxi de la calle dice hasta allá no voy, mejor pide un Bit. Viaja con las mejores tarifas, es fácil y rápido, descarga la app y descubre por qué todo es mejor con Bit. Bit, ¿a dónde vamos? Habiendo cumplido con la misión del auspiciador correspondiente, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, quienes el día de hoy van a cumplir dos funciones. Primero, nos van a explicar, nos van a detallar cuáles son los propósitos de la reforma política de democracia interna y también pues van a comentar con qué aspectos están a favor, con cuáles están en contra y cómo es que podría mejorarse. En primer lugar, estamos con el profesor Fernando Tuesta, él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también estamos con el doctor José Tello, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Antes que nada, les agradezco mucho por estar aquí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comienzo con usted, profesor. Tenemos el privilegio de tener pues, a uno de los autores de esta reforma tan importante. Creo que lo primero que deberíamos hacer es sintetizarlo, resumirlo, tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Esta ley, esta reforma de democracia interna, principalmente busca, corríjame si me equivoco, por favor, impulsar el derecho ciudadano de elegir a sus candidatos, lograr que los partidos políticos dejen de hacer y deshacer a su antojo quiénes son los representantes, ya sea al Congreso, ya sea a algún gobierno regional, etcétera, etcétera, y también tratar de filtrar, de buscar nuevas figuras. ¿Cómo usted definiría esta reforma? Bueno, esta es una de las propuestas 12 que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política entregó al Ejecutivo y se convirtió en ley en agosto del año pasado. Se modificaba básicamente artículos de la Ley de Organizaciones Políticas referidos justamente al tema de democracia interna. Nosotros partimos de un diagnóstico: los partidos políticos han sido incapacitados de hacer elecciones no cuestionadas al interior de sus partidos. Y no hablo de cuestionamientos desde fuera, sino de cuestionamientos desde dentro, ¿no? La decisión de la selección de los candidatos en realidad reposaba básicamente en un grupo muy pequeño del partido. Además que esas elecciones eran, en algunos casos, no eran conocidas, se presentaban documentos donde se decía que se habían hecho y donde un grupo, repito, muy pequeño del partido podía cambiar las normas. No existían y no existen, creo, en los partidos organismos electorales que tuvieran la capacidad de ser, además, autónomos, independientes y con capacidad real de cumplir sus funciones. Y lo que tenemos es una baja participación. Entonces, como parte de un diseño general y particularmente en esta parte relativa a la democracia interna, nosotros planteamos que estas deberían ser elecciones internas abiertas a la ciudadanía y sin embargo las candidaturas las proponían los partidos a partir de sus propias normas. Cada partido tiene sus propias normas. Debía ser simultánea en la medida en que, al ser organizada por la OMPE, no por los partidos, se podía establecer y desarrollar una elección de carácter general y nacional, cosa que ningún partido lo puede hacer, y obligatorio en la medida en que la ciudadanía no solamente estaba comprometida, sino se le exigía ser partícipe de este proceso, que podía llevar a varios, objetivos nosotros consideramos positivos. En primer lugar, una mayor participación e involucramiento de la ciudadanía, que además siempre señalaba y criticaba que los partidos hacían su selección de manera impropia, eran cuestionados. Bueno, ahora que la gente se involucra en eso. En segundo lugar, darle alta legitimidad a esas candidaturas, no una selección hecha por un jefe, dueño del partido o un grupo muy pequeño. Y en tercer lugar, porque también iba a fungir de filtro. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos 24 partidos inscritos y la posibilidad que quizá 2 o 3 se inscriban además.
Estamos hablando de un número extremadamente alto, y si uno mira estos partidos, uno va a encontrar, sin decir nombre, algunos que son realmente cascarones. Y que sin embargo, al tener la inscripción, tienen una capacidad, esta capacidad de negociar y mercantilizar la política como ya ha ocurrido. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Sin embargo, hay voces dentro de los congresistas recién electos en donde buscan que estas normas ya promulgadas y publicadas se modifiquen. Nosotros estamos en contra de eso, y tan solo, y acá viene la parte en que estamos en desacuerdo de la norma, es que se incorpora una disposición transitoria y complementaria en donde se señala que los partidos inscritos en el momento de la dación de esta ley podían hacer elecciones internas antes de lo que denominaban, nosotros no, pero ellos han denominado elecciones primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos podían en realidad seleccionar sus candidatos de la manera que siempre lo han hecho. Y luego esos candidatos y esas listas ya establecidas pasar a las primarias, con lo que la gente no iría obligadamente a seleccionar y elegir, sino a aceptar lo que ya está decidido, ¿no? Para nosotros entonces en concreto, lo que hemos señalado es que hay que eliminar esta disposición transitoria y complementaria y que se aplique para todos en octubre, noviembre de este año, elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, que creo que va a cambiar definitivamente gran parte, no solamente la forma como se eligen los candidatos, sino que creo que va a llenar de un dinamismo que hoy día se carece. Doctor Tello, un poco también tratando de darle un poco de contexto a lo que menciona el profesor Tuesta. Claro, digamos, esta es la base, son los pilares de esta reforma que buscan incitar no tanto incitar, sino promover la participación ciudadana, colocar estos filtros de participación para que los partidos dejen de ser manejados mediante una cúpula, digamos, los grupos de poder más importantes de los partidos. Pero también vi que hace poco en una entrevista usted mencionaba que con respecto a que estas elecciones debían pasar el 1.5% de votos emitidos para que puedan mantener la inscripción y puedan seguir participando. Usted decía que estaba justamente de acuerdo con ese punto en particular, porque servía de una especie de filtro. ¿Podría explicarnos un poco eso? Lo que pasa es que justamente, como bien ha señalado Fernando, ahí lo que ocurre es que tenemos que buscar un nivel de legitimidad social. Y eso es importantísimo. La gente tiene que concurrir a las urnas en esta elección, que es de carácter obligatorio, y definitivamente pues también tiene, así como los candidatos, el propio partido que ser pues medido en la intención ciudadana. Es clarísimo, por ejemplo, incluso manteniendo la norma que actualmente sí amerita esa eliminación de la disposición final y transitoria, y deberían todos pasar por las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, el hecho de tener una elección interna que después sea ratificada con las primarias podría llevarnos a una suerte de calificación por parte de la ciudadanía de si este partido pasa o no pasa este umbral que se le coloca el 1.5, que son aproximadamente 370.000 personas, claro, que concurrirían a las elecciones. No es poco. Pero hay justamente un detalle que mucho se puede ver en cuanto a la dinámica del actual sistema de partidos políticos. Primero, es un sistema muy amplio, o sea, hay muchos actores. Hoy en día tenemos 24. En el caso, por ejemplo, de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en otros países, como por ejemplo Argentina, hay menos actores involucrados. Acá es una cuestión mucho más amplia, se dispersa mucho más. Ahora, los partidos que son pequeños, que digamos tienen una propuesta ideológica, salvo que tengan un verdadero caudillo, un presidenciable pues que pueda dinamizar, porque normalmente en el Perú los partidos con presidenciales son aquellos que logran pues un posicionamiento político, presidenciales con capacidad real de poder llegar a tener la máxima investidura del Estado. Pero en realidad esto, por ejemplo, nos lleva a una situación en la cual el sistema definitivamente se depuraría, o aquellos actores que recién ingresan, me refiero a los partidos nuevos que no tengan, por decirlo de alguna manera, un presidenciable o estén todavía en una etapa de posicionamiento de su visión ideológica, la tendrían bastante complicada. Es bueno que el sistema se drene porque hoy en día sí, y ahí hay un consenso, existen muchos partidos cascarón.
pero también tenemos que ver hacia el futuro en qué medida se pueden ir perfeccionando los mecanismos legales si es que hay partidos, por ejemplo, que están en un proceso de gestación y que, ¿por qué no? O sea, habría que ver si es que podrían insertarse con cierta, digamos, con cierta contundencia en el sistema progresivamente y no de golpe. Por ejemplo, hoy en día tenemos una obligatoriedad de la participación de los partidos políticos en las contiendas. En algunos casos se podrían prever quizás algún mecanismo como de dispensar a los partidos recién creados de participar en una elección, pero obviamente con cargo a que lo participen en la siguiente, porque si no, también nuevamente podríamos tener el problema de los bienes de alquiler. Claro. Y algo que se busca hoy en día, y definitivamente es algo que hay que resaltar mucho, de la ley, o sea, la ley 30998, que es esta ley que modifica la ley de organizaciones políticas e establece lo que es la democracia interna de las primarias, es sin duda alguna el hecho de que tenemos que tener un sistema de partidos más institucionalizado. Es muy endeble y sin lugar a dudas esto parte por la legitimidad social que dan estas primarias, que sin lugar a duda alguna nos pueden llevar pues a tener verdaderamente partidos que deberían estar en la contienda con candidatos que deberían estar en la contienda. Es muy importante señalar que el hecho de que exista la posibilidad de que el elector llegue a decidir quién va a ser el candidato es crucial, porque muchas veces en los partidos hay una suerte de amarres. O sea, son dirigentes que en realidad no deberían estar de candidatos, podrían tener otro rol dentro del partido, pero sin embargo muchas veces amañan internas de tal manera que se logran quedar y en realidad no generan pues en el partido, tanto en la externa como en la interna, un resultado favorable. En la interna generan desazón y muchas veces hasta se rompen relaciones intrapartidarias. Y en la externa definitivamente los resultados son muy magros y en algunos casos hasta pierden la inscripción. Antes de continuar, quiero recordarle a la audiencia que pueden participar a través de una encuesta que aparecerá en la transmisión en vivo de Facebook. La pregunta en las cuales ustedes pueden participar es si las elecciones primarias deberían ser obligatorias para la ciudadanía. Ustedes pueden votar a través de la transmisión en vivo de RTV y aún más adelante comentaremos los resultados. Bueno, esto es más para ambos también. Las reacciones, digamos, si escuchamos lo que ustedes mencionan sobre la participación ciudadana, la transparencia, el filtro, digamos, el objetivo principal de todas las reformas en particular es de mejorar la situación política actual. Si bien los propósitos son positivos y buscan mejorar esta situación, hay ciertos, no sé si son voceros, pero ciertos representantes de distintos partidos políticos del actual Congreso que la gran mayoría se han pronunciado en contra, ¿no? Acá tengo algunos pronunciamientos. Por ejemplo, Manuel Merino de Acción Popular ha dicho que las primarias abiertas ponen en peligro la institucionalidad de los partidos. Guillermo Aliaga de Somos Perú dice que no debería ser tanto participación ciudadana, sino que el derecho debería ser del militante activo. José Vega, Unión por el Perú, dice solo los militantes tienen derecho a elegir postulantes. Como están las cosas, muchos partidos han opinado que no. Incluso partidos que algunos podrían imaginarse a favor, como el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, dice que particularmente preferiría las elecciones abiertas, es decir, está a favor, pero por ahora la posición de la bancada es que sea un militante, un voto. Francisco Sagasti, el Partido Morado, también dice que la reforma es muy importante, aunque debería aplicarse de manera gradual. Digamos que la posición de Sagasti es la más cercana a estar de acuerdo, pero la gran mayoría está en contra. Profesor, ¿por qué usted cree que la gran mayoría de partidos que, me imagino, quieren mostrar una renovación política, se muestran en contra? ¿Cuál sería el principal motivo? Si es que hay una forma de enfrentar reformas de manera conservadora, es la reforma política de parte de los políticos, aquí y en todas partes. En realidad son muy reacios a las reformas. Si la reforma hubiera caído solamente en el ámbito del Congreso, nunca hubiéramos tenido nada. ¿No? A lo largo de los años, la reforma ha sido empujada desde fuera por diversos actores políticos, organizaciones, personas, en fin. Los políticos prefieren lo malo conocido por lo bueno que conocer. Y esto evidentemente es una revolución en términos de la selección de candidatos. Y temen perder ese control. ¿A quién favorece? A los militantes. Si se le pregunta a los militantes, estoy seguro que estuvieran a favor de esto. Por varias razones. Uno, porque no son representativas. Mira, hace poco el Jurado Nacional de Elecciones
entregó información sobre el número de miembros de los partidos. Partidos que tenían 287.000, 220.000, cientos y tantos mil militantes, tú lo confrontas con cuántos decidieron en sus elecciones internas, pues era un porcentaje minúsculo. Acción Popular, y he corregido una información que yo tenía, es el partido en que más llevó a sus miembros a que voten en las elecciones internas. 10%. 10%. Tú tienes dos cosas. O su militancia es poco participativa, o ese padrón es inflado. O puede ser las dos cosas, efectivamente. Ya, si eso es así, tú sumas cuánto es la militancia de todos los partidos en el Perú y se llega como a 1 millón y algo más. ¿Cuál sería la realidad de esa militancia? O sea, acorta significativamente. Entonces, muchos de estos partidos que tú has nombrado han votado el año pasado a favor de esta ley. Muchos de estos partidos en realidad están negando lo que hicieron sus bancadas. Ahora ellos podrán decir, nosotros somos otra bancada, pues es el mismo partido, ¿no? Claro. Ese es en primer lugar. Hubiera sido bueno que todos ellos que se han pronunciado ahora en contra lo hubieran hecho en campaña. Y entonces el tema hubiera sido un tema de campaña. Y ahí había que confrontar, ¿no? Quienes están a favor y en contra. En tercer lugar, creo que en algunos casos, no digo todos, no han leído la ley. No han leído la ley, porque las observaciones a la ley parten de un desconocimiento. Por ejemplo, dicen, no podemos permitir que, por ejemplo, un grupo fuera del partido decida sobre quiénes son los candidatos de nuestro partido. Es más, pueden hacer toda una manipulación de tal manera que nos cambiarían. Ese es no entender. ¿Por qué? Y quizás los televidentes puedan también de alguna manera recibir información. Claro. Unas elecciones abiertas de esta naturaleza es como cualquier elección nacional, como las que tuvimos el 26 de enero. Cada uno va a ir a votar, digamos, en el local que le corresponde, en la mesa en donde generalmente vota. Hay cambios, pero digamos que van a ir a votar en la misma mesa, en el mismo local del 26 de enero. Claro. Ya, estamos hablando de cuánto el padrón, 25 millones. Que van a recibir una cédula de 2 partes. 3 por el Parlamento Andino, pero dejemos de lado esa primera parte. Entonces tú recibes una cédula que tiene una parte que es presidencial. Vas a tener el nombre del partido y el símbolo del partido y un cuadrado. ¿Para qué? Si el partido X tiene 3 candidatos a la presidencia, ¿quién nomina esos candidatos a la presidencia? ¿La ciudadanía? No, el partido. ¿Con qué reglas? Con las reglas que se ha dotado el partido. Mis reglas no serán las mismas de tu partido ni de tu partido. Está establecido según sus propios formas de decidir cuáles son las reglas. Alguien podrá decir, para ser candidato a la presidencia necesito 10 años de militancia, como un club. Exactamente como una asociación que es privado. Pero creo que hay un mínimo para poder ser candidato ahora, creo que son 6 meses. No, candidato no existe. Lo que sí existe es, claro, en la ley se están señalando de que para poder postular por un partido en adelante tienes que tener una militancia de un año, pero pero eso se puede poner una transitoria para que se suspenda, en fin. Pero acá lo importante es lo siguiente, si un partido tiene, digamos, 3 candidatos, en el caso de Acción Popular, porque en los otros partidos más o menos hay ciertos candidatos que son de un mayor consenso. En la Acción Popular tú tienes a Alfredo Barnechea, tú tienes a Raúl Díaz Canseco, tú tienes a Johnny Lescano, digamos otros más. Cada uno tendrá un número que se sorteará y la ciudadanía ¿qué hace? Va a marcar a Acción Popular la lampa, porque quiero las internas de Acción Popular y de ello yo escogeré el número del candidato de mi preferencia. ¿Puedo votar por las internas luego de la APRA de Fuerza Popular? No. Solamente votas por uno. Pasas al lado del Congreso y puedes cambiar de partido, como lo hacemos en general. Y allí tendrás también un preferencial. Al final, ¿qué va a ocurrir? Se va a hacer el escrutinio, se va a hacer el conteo, y en el caso de Acción Popular, si de todos los que han votado en todo el país supera el 1.5%, entonces, bien, este partido lo vamos a considerar. ¿Cuántos votos tiene fulano, mengano, perencejo, tal? ¿Cuál es el que tiene más votos? Fulano, es el candidato presidencial.
Luego, en el caso del Congreso, ¿quiénes son los candidatos más votados? Si es una circunscripción, digamos, de 5, los 5 más votados. La diferencia ahora es que esos candidatos pasarían ya a la elección general, pero el resultado es un resultado que se respeta, no es indicativo, no es como ahora que de repente las elecciones internas, incluso esas elecciones bastante dudosas, tú estás con el número 2 y de repente aparece inscrito con el número 4, ¿no? ¿Quién te lo movió? Quienes se inscriben, quienes tienen esa posibilidad. Entonces, la ciudadanía evidentemente se involucra, pero no hay partido capaz de decir, oye, vamos a votar miles de miles para que en Acción Popular se mueva una micra, se mueva una micra de porcentaje. Claro. Pero además, todos estos miles de miles que son de mi partido, dejarían de votar mi partido para votar a tu partido que supuestamente van a cambiar. Es absurdo. Pero tú escuchas esto de manera muy frecuente. ¿Sabes en dónde sí se puede manipular? Cuando las elecciones son cerradas a los militantes. Allí quien tiene recursos dentro del partido sí puede mover y movilizar gente. Claro. ¿No? Esa es, digamos, una de las grandes diferencias. Y doctor Tello, ahí justamente quería comentar algo al respecto. A ver, sí, justamente lo que bien define Fernando, las internas hoy en día son internas de movilizadores. O sea, quién llena más buses, quién da la carapulcra, la botellita de gaseosa, así se moviliza la gente. Y los padrones se incrementan por elección interna. Crecen exponencialmente, o sea, 10.000, 15.000, 20.000. Y efectivamente los que van a votar no llegan ni siquiera al 10%. Pero más allá de eso, viendo un poco más esto del trasvase, por ejemplo, lo que se está hablando, la posibilidad de que vayan personas de otro partido a perjudicar un proceso electoral de la tienda contraria. Contaminar. Esa es una falacia, porque la verdad le va a faltar la votación para poder superar justamente esta valla del 1.5% de electores del último comicio que tiene pues en la interna. O sea, eso de verdad no se da en ningún lado donde funcionan este tipo de primarias, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, Uruguay, o sea, no se da este tipo de situación. Les ahorraría un poco de tiempo también, porque si no logran pasar una valla de 1.5% de emitidos... ¿Cómo pueden ir a perjudicar la elección de otro partido? Exacto. Es una cosa inconcebible, pero sin embargo es un temor que mal fundado existe entre muchos políticos que sin lugar a dudas pues no han sido muy claros durante la campaña y sí deberían de tener una visión mucho más crítica respecto de esto, porque, por ejemplo, el hecho de que se elimine esta disposición transitoria, que hoy en día nos coloca a nosotros una elección interna, que luego tiene que ser validada por la ciudadanía, podríamos tener una elección general, una primaria abierta, simultánea, obligatoria para todos y eliminar el voto preferencial. Que dicho sea de paso, ya no tendría razón de ser porque eso se vio en la interna. La interna permite trasladar la votación preferencial a ese comicio. Y obviamente los más votados que incluso pueden presentarse con candidaturas individuales, así está previsto en la norma. Eso es lo más democrático que puede haber porque la persona va a ser votada individualmente y los más votados van a ser quienes van a integrar las ternas que van a ir a la presidencia o en todo caso al Congreso de la República, si hablamos de las elecciones generales del 2021. Entonces, el asunto es verlo en su real dimensión y ver si es que los actuales parlamentarios o las bancadas que ellos representan, partidos políticos, tienen pues la voluntad de sacar adelante este proceso, porque en ellos está el simple hecho de agarrar y de tener actores con presencia real en la política peruana participando en las elecciones de 2021. Si uno ve la reforma política exige actividad permanente electoral y no electoral. La reforma política, en el momento en que se logra una inscripción, obliga a que se mantenga un determinado número de militantes. Hay cerca de 14 partidos que no tienen el mínimo de 24.800 afiliados. En consecuencia, podrían suspenderse en su inscripción. Luego, tenemos nosotros el filtro de las internas, que ya lo hemos hablado. Sí. Luego tenemos la valla que existe para poder acceder al Parlamento. Y finalmente, si es que se logra aprobar la reforma en su totalidad, cosa que debería darse, podríamos tener la segunda vuelta presidencial con las elecciones congresales, lo cual obviamente generaría una polarización entre los dos candidatos presidenciales que van al balotaje, la segunda vuelta, y obviamente pues una aglomeración también de parlamentarios entre oposición y oficialismo, con presencia de algunos partidos que realmente sean representativos. Entonces, un sistema que sea más acortado pero más legitimado. Pero hay algo muy importante. Hoy en día, por ejemplo, están desconociendo el hecho que en las internas ellos pueden definir cuáles son las ternas de candidatos. Y ahí sí es un afiliado
un voto. Exacto. No existe pues esa posibilidad de manejo distinto, porque las PASO no se aplican o no se aplicaría, porque es opcional a aquellos partidos que han tenido la inscripción vigente al momento en que se dio esta norma en agosto. En consecuencia, mal que bien, las primarias abiertas simultáneas obligatorias ratificarían el resultado de la interna, pero no es que, por lo menos con esta disposición transitoria que debería eliminarse, no es que haya una, digamos, una situación en la cual se afecte, como dicen muchos parlamentarios, las decisiones que toman adentro en el partido con justamente ejercicio de la autonomía privada que tienen. Pero sí hay que rescatar algo. Deberían ratificar más ese compromiso democrático y buscar, sin lugar a dudas, la aplicación de las PASO a nivel generalizado. El sistema de partidos políticos tiene muchos actores y sin lugar a dudas tenemos que filtrar aquellos que son cascarones de los que son verdaderamente partidos políticos. Exactamente. Tenemos los resultados de la encuesta. Vamos a ver qué opina la gente con respecto a las elecciones primarias. El 62% está a favor, dicen que las elecciones deben ser obligatorias para la ciudadanía, y el 38% dice que no. Es decir, pues todavía puede que haya por ahí una especie de malinformación, que algunas personas no logran entender todos los aspectos. Incluso los propios candidatos han demostrado con sus propias declaraciones, los ya electos congresistas de la República parecen no tener bien claro de qué va esta nueva reforma. Creo que también esa es una responsabilidad de los medios. Digamos, nosotros como medios de comunicación podríamos impulsar los puntos básicos, los puntos más elementales de esta reforma. Muy bien, agradezco a ambos invitados por haber asistido. Es un lujo haber contado con sus opiniones y sus observaciones. Para poder culminar con el programa del día de hoy, tenemos una última mención del auspiciador que hace posible esta transmisión. Tienes un auto, conduce con Bit y comienza a generar ingresos extra de casa a tus clases, al gym o al trabajo. Toda ruta es una oportunidad para ganar y eres tu propio jefe. Descarga Bit Conductor y descubre por qué todo es mejor con Bit. El día de mañana volvemos con nuevos invitados para tratar otra reforma política y también para saber qué es lo que piensa la ciudadanía para que puedan participar a través de la votación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un muy buen día.